Vamos a comenzar el taller. En este taller, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar todos los temas que ustedes han visto. ¿Cómo vamos a proceder? Se va a comenzar cada grupo. Yo sé que ustedes han hecho una investigación bastante amplia. No tenemos que profundizar demasiado, porque si no, no vamos a tener tiempo de ver todo. Vamos a ver lo más importante de cada tema. Y si yo noto que están profundizando demasiado, yo les voy a decir. Y también si hay que reforzar alguna cosa, también yo les voy a apoyar para que se refuerce el tema. No olviden ustedes que este tema sí es parte del examen final. Entonces tenemos que estar todos atentos porque de cualquier manera pues es un primer vistazo al tema que después cuando yo les dé el documento final y ustedes puedan darle una leída, si están atentos en esta clase pues no tendrán ningún problema. Con leerlo otra vez es más que suficiente. Entonces les pido su atención. Y bueno, les recuerdo que este taller pues tiene una evaluación de 0,5 al promedio y hay que hacer 2 talleres de derechos humanos el próximo día, que sería el miércoles que viene. Vamos a hacer un taller sobre mecanismos de protección de derechos, pero ya existentes, o sea, qué convenciones, qué tratados. Vamos a escoger unos 7 u 8 tratados que ustedes lo van a analizar en clase y vamos a ir viendo las conclusiones o lo que encierran cada uno de esos tratados y convenciones. Entonces, con eso tendremos un punto al promedio, ahí yo le subiré la nota. Bueno, entonces vamos a comenzar por el grupo 1, que eran definiciones de derechos humanos y características. Entonces, por favor, señores, los que vayan a decir algo, los del grupo 1, por favor abran sus cámaras para que todos podamos verle y estemos atentos, porque como les digo, este es un tema del examen final. Gracias. Adelante. Muy buenos días, compañera y compañeros, profesor y compañeros. Somos en el grupo 1 y nuestro tema son definiciones y características de los derechos humanos. Como integrantes estamos mi persona quien les habla, Jare Guzmán, Cando Lohan Roberto, Mero Rezabala Anthony, Ostaiza Toala Mónica, Osligua Tejena María, Quiero Zambrano Lisbeth, Sánchez Reyes Yulisa y Sandoval Mero Nicole. Bueno, iniciamos con las definiciones de los derechos humanos. Para esto vamos a tener como principal definición los derechos humanos según la ACNUD, la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ellas, a través de tratados, el derecho internacional consuetudinario, principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse a actuar de determinada forma en otras situaciones, en fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. En virtud del derecho internacional, los estados asumen las obligaciones y los deberes de respetar y proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetar significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos.
la obligación de realizarlos significa que los estados deben optar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Ahora, otra definición sería por la UHR, por sus siglas en español sería Unidos por los Derechos Humanos. En épocas pasadas no existían los derechos humanos, entonces surgió la idea de que la gente debería tener ciertas libertades, y esa idea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos que todas las personas poseen. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional, que merece que lo traten con dignidad. Se llama derechos humanos porque son universales, mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que solo aplican a ellos. Los derechos humanos son los derechos que cada persona tiene por el simple hecho de estar vivo. Los derechos humanos significan una elección y una oportunidad. También la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir un compañero con quien criar los hijos, etc. Los derechos Bueno, humanos... yo creo que aquí, que ya está, la definición es bastante amplia, entonces dejémoslo ahí. No sé si tiene alguna otra definición. Sí, hay otra La definición. tercera. Ya, Sí. entonces, a ver, muchas gracias. Sigamos. Bueno, la tercera definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son atributos de toda la persona que el Estado está en deber de respetar, garantizar o satisfacer, de manera que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho frente al Estado, el cual debe organizar su acción a fin de satisfacer su realización. Son universales y son para todos los seres humanos quienes nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Según Francois Jenny, que fue un jurista francés y profesor de Derecho de la Universidad de Nancy en Francia, define que el derecho es un conjunto de reglas a las cuales está sometida la conducta exterior del hombre en sus relaciones con sus semejantes, y que bajo la inspiración de la idea natural de justicia, en un estado de la conciencia colectiva de la humanidad, aparecen susceptibles de una sanción social en caso de necesidad coercitiva. Son o tienden a ser provistas en esta sanción, y de ahora en adelante se ponen bajo el mandato de categórico denominado voluntades particulares para asegurar un orden social. Bueno, también me tocó la primera característica de los derechos humanos. Una de las características principales de los derechos humanos es que viene de la mano con las obligaciones, que deben ser cumplidas al tener nuestros derechos como ciudadanos. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquirimos al ejercer nuestros derechos. Esto quiere decir que no existe un derecho sin responsabilidad y viceversa. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a expresar su opinión libremente, siempre y cuando la expresión de este derecho no vulnere los derechos de otras personas, no sean difamados ni sea expuesta su vida privada, su reputación, y su obligación radica en una convivencia social y armónica, mediante el cumplimiento de las leyes, también de todas aquellas acciones establecidas por mecanismos legales. Es decir, en pocas palabras, expresarse con respeto y sin desorden. Esta información fue sacada de la Asociación Musulmana de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ubicada en Perú, y la Universidad Externado de Colombia de la Facultad de Derechos. Gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, voy a hablar un poco de la característica de universalidad de los derechos humanos. Esto significa que todo ser humano posee una serie de derechos con una independencia del país en que haya nacido o en el país en el que se encuentra habitando. Este sentido es sacado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los pactos de la ONU llevado a cabo en el año 1966. Muy bien. La universalidad hace énfasis en lo que la cuestión de los derechos humanos no es solo un asunto de cada Estado, sino que compete también a lo que respecta a la comunidad internacional. La universalidad como tal de los derechos humanos incluye tres aspectos importantes, que son, en primer lugar, la titularidad de los derechos. Se asigna a todos los seres humanos, es decir, todos somos titulares de estos derechos sin excepción alguna, y por esto deben ser abstractos y generales. En segundo lugar, los derechos humanos son válidos en cualquier contexto histórico. Y por último, la cultura de los derechos humanos se extiende a todas las sociedades políticas sin excepción. Esta información fue sacada de un artículo que tiene como autora Cintia Toledo, lanzado en el año 2017. El artículo tiene como título Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
que es del país de México. Muy bien. Siguiente, Segunda por favor. característica, Siga, siga. indivisible, sí, disculpe. Esta característica implica que todos los derechos, sean civiles o políticos, económicos o culturales, forman una sola unidad. Desde luego, esto no se puede conducir a una existencia humana si se carece de libertad, igualdad y seguridad jurídica. Ok. Todos los derechos Creo humanos son indivisibles que e no debemos interdependientes. de profundizar demasiado porque si no, no nos da tiempo de ver todos los temas. Indique la característica y el concepto. Y de ahí seguimos, o sea, explica el concepto, pero no tan profundo porque si no, realmente pues no vamos a tener tiempo. Entonces, por favor, por eso les he dicho, resuman lo más importante de lo que ustedes han investigado. Yo sé que ustedes han sido muy rigurosos y han investigado bastante, pero realmente lo importante es que ustedes entiendan, o que todos sus compañeros entiendan el concepto de la característica, y con eso pues tenemos suficiente, después se pueden profundizar en el texto que vamos a mandar a todos. Ya, muy bien. Sigan, por favor. Bien, los derechos inalienables. Estos son aquellos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Los derechos humanos, por lo tanto, son inalienables. Esta información fue recopilada de la página definición en un artículo publicado por los autores Juan Pérez Porto y Elna Garday en el año 2009. Siguiente definición. Los derechos inviolables. Nadie está autorizado para atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Las leyes no pueden ser contrarias a estos y las políticas económicas y sociales implementadas tampoco. Esta información fue sacada de la página Provea de un artículo publicado en el 2008. Buenos días, yo les voy a hablar de las otras características. Una de ellas es que los derechos son obligatorios. Esta quiere decir que imponen deberes concretos a las personas y al Estado, obligaciones de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos incluidos en nuestras leyes y también aquellos que aún no lo están. El Estado tiene la obligación de adoptar la manera oportuna y adecuada de todas las medidas a su alcance para garantizar la realización de los derechos. Esto aquí fue extraído de la página Provea del año 2008. Muy bien. Otra característica es que son innatos o inherentes. Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. El origen de los mismos es de la dignidad de la persona humana, hasta el punto que cuando una ley o norma jurídica viola los derechos humanos, se la considera nula o sin valor, porque va contra la naturaleza humana. Fue extraído de la Junta de Andalucía. Gracias. Bien. Siguiente, por favor. Otra de las características que también son de los derechos humanos son que son iguales y no discriminatorios. Este principio de la no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los tratados de derechos humanos y constituye el tabla de que todas las personas somos iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Se aplica a toda persona y prohíbe la discriminación a causa de raza, color, género, origen étnico, edad, idioma y religión, opiniones también políticas y de otra índole. Fue extraído esto de la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otra característica es que son intransmisibles. Una persona no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos, ni tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Más bien es intransferibles. 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 No se pueden transferir a otra persona ni pueden negociar con ellos. Ok. ¿Alguien más?
Otra de las características es de ser progresivo. Entre las múltiples características de los derechos humanos se destaca el hecho de ser progresivo. Es decir, un nuevo derecho no excluye ni deja sin efecto un derecho anterior. Estas son las nuevas condiciones sociales que producen la ampliación de derechos. Estos derechos no son estáticos, evolucionan y se amplían con el tiempo. Y una vez alcanzado un nivel, un derecho no puede ser revertido. O sea, son progresivos, pero progresivos no solo históricamente, no solo a través del tiempo, sino también el ciclo de vida. Por ejemplo, un bebé, un niño pequeño no tiene los mismos derechos que un adulto. Un bebé no puede trabajar, entonces es inútil que tenga derecho al trabajo. Entonces los derechos se van adquiriendo progresivamente, ¿sí? De acuerdo, siga. Otra de las características es que protegen la condición humana. Este es un término que abarca la totalidad de la experiencia del ser humano y la de vivir la vida humana. Como entidades mortales hay una serie de acontecimientos biológicamente determinados que son comunes a la mayoría de las vidas humanas y de manera en que reaccionan los seres humanos o hacen frente a estos acontecimientos constituye la condición humana. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual y la nacionalidad. Y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se considera fuentes de derecho, en concreto la denominación de derechos naturales. Pero entre sí son interdependientes, o sea, son independientes del Estado, obviamente porque son inherentes a la persona humana, pero son interdependientes entre sí porque los derechos también son sistémicos, es todo un sistema de derechos y se van adquiriendo progresivamente y son complementarios. Sí. Siga, por favor. Ya, otra de las características son que los derechos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Como la comunidad que es cambiante, las necesidades también lo son. Por eso es que a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos o ampliando los ya existentes, o teniendo más claridad de lo que significa cada derecho. Todo eso va formando parte del patrimonio universal de la dignidad humana. Y una vez reconocidos formalmente los derechos humanos, su vigencia no caduca. Y los únicos destinatarios de estos son el hombre y la mujer. No va a depender de ningún poder político. Otra de las características es la caducidad de los derechos o la imprescriptibilidad de los derechos es una nueva característica. Los derechos son imprescriptibles, o sea que no caducan. Eso es una característica. Siga. Ya. Otra de las características es que son interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, que no podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular va a significar poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. El avance de uno va a facilitar el avance de los demás, así como la privación de uno va a afectar negativamente a los otros derechos. Okay. Esta información es sacada de Provea. ¿Alguien más? Bueno, no sé si han mencionado que los derechos humanos son inalienables, o sea que nadie te los puede quitar. Incluso son irrenunciables. Aunque una persona quiera renunciar, no puede renunciar por la inherencia que tienen los derechos humanos. Entonces, esas serían las características. Hay muchísimas características de los derechos. Trascienden fronteras, bueno, son universales, etc. Entonces, yo creo que ustedes lo han dicho casi todo. Hay mucho escrito sobre derechos humanos y sobre sus características, y en la evolución del ser humano van añadiéndose otras características nuevas. No sabemos después de esta pandemia si sale, donde se ha percibido, porque en esta pandemia sí se han percibido falta de libertad en muchos países. Entonces, no sabemos qué pasará
sobre todo con las ONG, las fundaciones, las organizaciones que trabajan en derechos humanos, seguro que afianzan alguna característica de estos derechos. Bueno, señores, muy bien, gracias. Grupo 2, Historia de los Derechos Humanos. Ya, las primeras noticias documentadas que podemos considerar como precursoras de esta gran aventura, que corresponden al tercer milenio antes de Cristo en Egipto. En el siglo XVII antes de Cristo, en Mesopotamia, encontramos un hito, que es el Código de Hammurabi. Este de aquí es el primero que regula la conocida ley de Taylor, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. El Código de Hammurabi no distingue entre el derecho civil y el derecho penal. Simplemente es una sucesión de leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en consecuencia. La cultura griega también supone un avance sustancial, estableciendo el nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de la dignidad humana, basado en el hombre libre, en el ciudadano. Sin embargo, en Grecia no todas las personas tenían el derecho a la ciudadanía. Uno de estos casos, los esclavos, quienes estaban excluidos. En la Odisea, por ejemplo, podemos leer cómo Zeus sacó la mitad de la mente a los esclavos. Y Platón, recogiendo el mito homérico, afirmaba en sus leyes que el esclavo no había nada de sano ni de entero. Y Aristóteles justificaba la esclavitud como parte necesaria del sistema socioeconómico entonces imperante. Siguiente. Roma es otro de los grandes referentes en la antigüedad. Su mayor mérito consistió en reunir los logros de las civilizaciones que habían precedido, griega, egipcia, fenicio-cartaginesa, refundiéndolos y expandiéndolos por la cuenca mediterránea y Europa. Roma fue una gran organizadora y uno de los ámbitos en el que se manifestó de forma más poderosa esa capacidad organizadora fue en el desarrollo de un amplio cuerpo de leyes. Al mismo tiempo, el pueblo judío, y en especial sus profetas, hacían relevantes declaraciones que exhortaban a los poderosos a actuar con justicia, recogidas en los distintos libros del Antiguo Testamento. El texto más difundido del Antiguo Testamento es el de los 10 Mandamientos, considerados por el cristianismo como el germen de las modernas declaraciones de los derechos humanos. Mientras alrededor de los Mediterráneos se desarrollaban las culturas egipcia, mesopotámica, griega y romana, al mismo tiempo nacen las grandes religiones monoteístas en la India y en la China. Surgen también grandes pensadores que contribuyen a la transformación de aquellas sociedades. Las más influyentes fueron Buda y Confucio. El primero cuestionó en sus enseñanzas el sistema de castas asociados al hinduismo, mientras que Confucio tuvo una influencia determinante en China. Entre otras cosas, Confucio exhortaba el buen gobierno, el ejercicio de la caridad y de la justicia, al mismo tiempo que promulgaba el respeto de la jerarquía, aspecto que este facilitó que el confucianismo acabara convirtiéndose en la religión oficial del Estado. Bien. Bien. Adelante. En Europa, la invasión de los pueblos germánicos... A ver, quiero un refuerzo antes de eso porque queremos reforzar algo. En Roma, fue como el primer país donde el primer imperio, porque era un imperio que heredó la democracia de los griegos, pero que realmente la democracia era para los ciudadanos. Y tanto en Grecia como en Roma había ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera eran los propietarios y los de segunda eran los esclavos, los extranjeros. Entonces, realmente pues, era una interpretación de esa democracia. Pero en Roma fue el germen del derecho. Ahora, actualmente, todos los juristas en su carrera pues, aprenden derecho romano. Fue escrito la ley de las 12 tablas, que es la primera ley escrita
que tiene que ver con derecho civil y derecho penal, pero que realmente pues, fue el germen de todas las leyes jurídicas que vendrían después. Entonces, Roma, por su alta evolución en ese tiempo, en el tiempo del imperio, logró hacer esas leyes que han prevalecido prácticamente hasta la actualidad. Y también se les había escapado a ustedes de investigar un rey que se llamaba Ciro el Grande en Babilonia en el año 1539, porque hay una estela, hay un cilindro, que es el cilindro de Ciro, donde está escrito que ese rey conquistó esa ciudad, Babilonia, y que inesperadamente liberó a todos los esclavos y les permitió volver a sus casas, de donde fueran. Y también declaró que cualquiera podía elegir su religión. Entonces, realmente el cilindro de Ciro sí contiene también una buena dosis de derechos humanos que en esa antigüedad pues ni se conocía, porque imagínense ustedes las sociedades avanzadas en ese tiempo, que era la griega y la romana, tenían la esclavitud. Entonces él logró sobrepasar la esclavitud y liberar a los esclavos y escoger la religión cuando los reyes eran la encarnación de la divinidad en ese tiempo. Entonces es un avance muy importante este cilindro de Ciro. Ahora sí, vayamos a la Edad Media. En Europa, la invasión de los pueblos germánicos y la descomposición del Imperio Romano dan lugar al nacimiento de distintos reinos. Surge una nueva organización social, el feudalismo, que llega a su culminación política durante los siglos XI y XII. No es una organización original de este tiempo ni exclusivamente Europa. Su configuración se da en periodos de decadencia del poder central, por ejemplo, durante el Egipto faraónico o el Japón de los siglos XVII y XIX, el feudalismo se caracteriza por la división de la sociedad en tres estamentos desiguales, basados en el linaje o nacimiento, y el privilegio, ley privada para cada estamento. La Iglesia, representante de poder divino en la tierra, los nobles, poseedores del poder político, y juntamente con la Iglesia, de la propiedad de la tierra. Los siervos sin derechos y que podían ser vendidos o transferidos. Con la implantación de las monarquías absolutas durante el siglo XV, el feudalismo desaparece como régimen político de la Europa occidental. Pero ¿qué hito importante ocurre en la Edad Media? ¿Qué hito que favorece a los derechos humanos? El feudalismo. No, el feudalismo fue una vulneración de los derechos, usted mismo lo ha dicho. Había tres clases sociales, diríamos, y los siervos eran como los esclavos en Grecia y en Roma. Entonces, pero en cambio, en 1215, el rey Juan I en Inglaterra proclama la Carta Magna. La Carta Magna, que es una lucha de los nobles para que ellos tengan más poder, para que no haya ese poder absoluto, sino que ellos tengan un poder sobre sus siervos y no estén tan atosigados con los impuestos que tenían que mandar al rey. Entonces, esa libertad, entre comillas, de esa nobleza hace que los siervos estén mejor, tengan menos presión en impuestos, y es un avance de los derechos de esos siervos. Entonces eso fue en la Edad Media, es lo único que hubo en la Edad Media porque fue un tiempo de oscurantismo y que realmente pues no hubo mayores avances en los derechos humanos. Ahora sí, las revoluciones burguesas. Adelante, siga. Ya. A mediados del siglo XV se inicia el Renacimiento en Italia, inspirado en la antigüedad clásica. Recobra la concepción griega del hombre como medida de todas las cosas y la libertad de pensamiento y de acción.
se vuelven irrenunciables. El derecho natural abandona la base teológica sobre la que se había sentado durante la Edad Media y adopta una concepción puramente racionalista. Los derechos giran alrededor de la persona individual independiente de la colectividad, una concepción unilateral y combativa. Los derechos enfrentados del poder desarrollados a través de una lucha entre el Estado y el individuo o entre éste y la Iglesia. Adelante, sigan. En 1942 se produce el llamado descubrimiento de América. Comportó grandes abusos sobre los indígenas, los cuales acabaron propiciando una reflexión sobre los aspectos más inadmisibles de la colonización. Las leyes de las Indias y la misma corona española establecieron normas para proteger a la población indígena. Pero si la población nativa durante la colonización tuvo sus defensores. Los auténticos olvidados fueron los esclavos de origen africanos importados de forma masiva para hacer funcionar las sociedades esclavistas que se pusieron en marcha en las colonias. Paradójicamente, durante el siglo XVI, mientras la servidumbre estaba en proceso de desaparición en Europa, en las colonias renacía la esclavitud y bajo sus peores formas. En América del Norte, los efectos de la colonización fueron todavía más devastadores, produciéndose un genocidio que afectó a la mayoría de la población de indígenas, al mismo tiempo que recluía a los pocos supervivientes en reservas. Durante el siglo XVII en Inglaterra se producen tres hechos importantes. La petición de los derechos en 1628, que protegía los derechos personales y patrimoniales, el acta del habeas corpus en 1679, que prohibía las detenciones sin orden judicial, la Declaración de los Derechos de 1689, que consagraba los derechos recogidos en los textos anteriores. El inglés John Locke es una figura capital del siglo XVII, considerado el padre del liberalismo moderno. Propuso que la soberanía emanaba del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos, y anticipándose a Montesquieu que el poder legislativo y judicial había de estar separados. Tuvo una gran influencia en la redacción de grandes declaraciones de los derechos humanos a finales del siglo XVIII. Adelante. Las primeras grandes declaraciones se produjeron en las colonias inglesas en Norteamérica, impulsadas por sus conflictos con la corona inglesa. En junio de 1776 se proclamó la Declaración de Derechos de Virginia y en julio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, afirmaba lo siguiente: sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Una década más tarde, de nuevo en Europa, en los tiempos agitados de la Revolución Francesa, en 1789 se proclama en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A esta declaración le siguió en 1793 una segunda más radical, con la llegada de Robespierre y los jacobinos al poder, y una tercera en 1795 mucho más conservadora, a raíz de la caída de Robespierre. Fueron fundamentales las ideas de Montesquieu y Rousseau. Criticó severamente los abusos de la Iglesia y el Estado. Al estudiar las instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas precisas a la teoría del gobierno democrático parlamentario con la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como un mecanismo de control recíproco entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del poder en una misma persona y los consecuentes abusos que históricamente había producido el ilimitado poder del monarca Rousseau. Por su parte, denunció vigorosamente las injusticias y miserias resultantes de la desigualdad social de su época. Propugnó la idea de una sociedad basada en igualdad absoluta, en la que cada miembro, a la par que se somete a las decisiones del colectivo, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad general constituye la ley. Estas ideas de Rousseau favorecieron a la elaboración del concepto de los derechos humanos al plantear la necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo, con el objeto de alcanzar
el bienestar para todos. Sigan. Eso básicamente son las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Sigamos. Ya. ¿Qué pasó en el Yo les siglo voy- XIX-XX, principio de los 20? Voy a hablar un poquito también sobre el siglo XVIII, que también fue un siglo de logros muy importantes. Al mismo tiempo, se consideran limitaciones. Por ejemplo, las declaraciones que hablan de los derechos de los hombres, pero las mujeres quedan excluidas. Y también frecuentemente eran compatibles con la esclavitud. En Estados Unidos no se abolió la esclavitud hasta la Guerra de la Secesión en 1865. Secesión en 1865. En España se abolió en 1840, aunque se permitió que continuara en las colonias, más que todo en Cuba, hasta el año 1880. En el siglo XIX es un siglo de avances y retrocesos. En conjunto es un siglo de lenta consolidación de los ideales proclamados en la Revolución Francesa. El liberalismo y el romanticismo de este siglo tienen un peso específico en el fortalecimiento de la libertad de los individuos y en que las constituciones nacionales que se van creando la tengan en cuenta. Es también el siglo de la Revolución Industrial, de las reivindicaciones proletarias y de la conquista del reconocimiento del derecho de asociación. También aparecen nuevas teorías sociales, como el socialismo utópico, el socialismo científico, que es el marxismo, y el anarquismo, las cuales tendrán a principios del siglo siguiente un gran protagonismo. También es el siglo del inicio de una nueva lucha, la de los derechos sociales. Los movimientos obreros emprenden la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva colectiva y de manera más amplia. En el momento en que los trabajadores exigen sus reivindicaciones, vemos que ya en el siglo XX las revoluciones mexicana y rusa de 1917 constituyen hechos históricos determinantes para la consagración jurídica de estos derechos colectivos, los derechos económicos y sociales. Y durante el siglo XIX también tenemos que el filósofo político y economista inglés John Stuart Mill tuvo una gran influencia, ya que en su libro sobre la libertad reflexionó acerca de la naturaleza y los límites del poder, que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad sobre el individuo. Y argumenta que toda persona debería ser libre para realizar las conductas que desee, siempre y cuando no dañe a los demás. También fue un defensor de la libertad de expresión. Y como miembro del Parlamento británico propuso varias reformas del sistema electoral, especialmente sobre las cuestiones de la representación proporcional y la extensión del sufragio. A ver, ¿qué más avances en el siglo XX? Ya. Alguien ha dicho que la historia no es más que una sucesión de crímenes. Evidentemente es una definición incompleta, pero aceptando esta limitación, quizás en el siglo que más encaja es en el siglo XX. 2 guerras mundiales, innumerables guerras regionales, guerras civiles, revoluciones y un balance estremecedor de millones de muertos. Toda esta locura ha sido a la vez el catalizador de una reacción en sentido contrario, encaminada a evitar con resultados diversos su repetición. A la Primera Guerra Mundial siguió la creación de la Sociedad de Naciones, que aunque no fue capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial, sí tuvo el mérito de ser el precedente de una organización supranacional de carácter vinculante. Otros logros de la Sociedad de Naciones fueron la creación del Tribunal Internacional de la Haya, la firma del Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud, que fue firmado en 1926 y completado y ratificado por las Naciones Unidas en 1956, o la creación de la Organización Internacional del Trabajo. A la Segunda Guerra Mundial siguió la creación de las Naciones Unidas, los horrores de las guerras y los juicios de Nuremberg y Tokio contra los altos responsables, nazis y japoneses, acusados de crímenes de guerras y genocidios, que mostraban la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y sobre todo de establecer claramente cuáles eran. Ya. ¿Alguien más en este grupo? Bueno, quizás nos ha dicho a final del siglo XIX o a mediados, casi mediados final del siglo XIX y principio del siglo XX, el sufragismo, la lucha por el sufragismo,
femenino. Las mujeres no tenían derecho y hubo una lucha paralela a la lucha obrera, una lucha femenina por sus derechos, que logró en Estados Unidos y en Inglaterra, lograron éxito en 1924, en Estados Unidos un poco antes, y en América, bueno, en Ecuador se tuvo a Matilde Hidalgo de Procel, que fue una médica, primera mujer médica en el Ecuador, que también fue diputada y que fue la primera en votar en Ecuador. En América Latina, pues solo le aventajó una mujer de Argentina que logró el voto en 1911. Entonces esa lucha también es importante, bueno, eso después vamos a verlo en otro tema, pero es también un hito para los derechos humanos. También, no sé si ustedes han visto qué pasó después, pues qué pasa en la edad contemporánea, qué está pasando ahora con los derechos humanos. Aunque hay tratados, convenciones, pactos de la Declaración Universal que está vigente, todavía hay vulneración de los derechos humanos. Se violan todos los días los derechos humanos, todavía hay países que mantienen la pena de muerte, hay esclavitud todavía en pleno siglo XXI y todavía se tiene que luchar muchísimo por los derechos humanos. Miren ustedes en plena pandemia cómo un policía en Estados Unidos mata a un negro, a un ciudadano negro, porque ser negro es sospechoso. Entonces realmente todavía tenemos que caminar mucho en cuanto a derechos humanos. Bueno, este es un poco la historia de los derechos humanos. Vamos al siguiente, que sería la generación de los derechos. Sigo yo. Disculpe. Siga. Sí. Ya. El resultado fue la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con el paso de los años, la Declaración Universal, que como tal no es carácter vinculante, se ha ido completando con una serie de convenios, convenciones y pactos. Estos sí, vinculantes, que van desarrollando y en algunos casos ampliando los contenidos de la Declaración Universal. El objetivo además es que estos derechos lleguen a formar parte del derecho positivo de todas las naciones, lo que en muchos casos ya ha sucedido. Otra cosa es que simplemente estén, pero que no sean respetados. Las normas y principios empezados a promulgar hace siglos de forma fragmentada y difusa en distintos contornos culturales, con una incidencia en general limitada sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y los correspondientes de épocas históricas. Con el paso del tiempo se han ido consolidando y difundiendo, por un lado, detallando cada vez más con precisión los distintos derechos y por otro lado construyendo sociedades dotadas de mecanismos necesarios para velar por el respeto efectivo de estos derechos. En la actualidad aún tenemos un largo camino por recorrer. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esto no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. Por ende, aún existe esclavitud, sigue presente en la actualidad. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de la etnia o la religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de una gran parte de sus derechos más básicos, como la educación, matrimonio o la igualdad. Todo esto fue extraído del relato de la EACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2017, y de la Amnistía Internacional de Cataluña. Siga. Eso fue todo. El siguiente grupo, por favor. Compañeros. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Ya. Somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre la generación de derechos. Está compuesto el grupo por Cedeño Solórzano Patricia, García Busto Carla, Molina Zambrano María José, Plúa Nieto Magdalena, Reyes Aarón, Vázquez Menéndez Soraya y quienes habla, Parrales Mendoza Yulex.
Antes de hablar de la generación de derechos, yo les voy a hablar un poco sobre cómo se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La información está sacada del sitio web de la Organización de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento, que más tardaría a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General en el año de 1946. La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que éste pudiera preparar una Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta comisión estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Esta comisión se reunió en el año de 1947 y la versión definitiva, redactada por René Passing, fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba seccionada en Ginebra, y el primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948. Más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final y en su resolución 210. La Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero no hubo ningún voto en contra. El texto completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborado en menos de 2 años. Muy bien, sigan, por favor. Aquí, bueno, lo que les podría decir que tuvo un papel muy importante Eleanor Roosevelt, que fue la esposa del presidente Roosevelt de Estados Unidos. Ella tuvo un papel fundamental en la elaboración de la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Siga. Ya. La Asamblea General dio como ideal común el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promueven mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades. ¿Para qué está concebida la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948? Por primera vez en el mundo tenía un documento acordado globalmente que señalaba que todos los derechos humanos deben de ser considerados. Los seres humanos son libres e iguales, como independientes. Esto no va a variar dependiendo de su sexo, su color, su creencia, su religión o sus otras características. No cabe duda de que es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. Hablamos de un documento sin precedente en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad. Esto de aquí va a prevalecer tanto en las mujeres como en los hombres, no hay distinción de género. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y esto de aquí fue concebido para hacer prevalecer los derechos humanos, ya que en esa época los derechos humanos estaban siendo un poco atropecidos, ya que estos de aquí no están siendo considerados como se debe tratar a las personas. Había mucha esclavitud y mucha diversidad de maltrato hacia las personas. Por eso se dio a prevalecer la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. Este documento fue sacado por la página y el artículo Antinatía Universal. La Asamblea General consideró un ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse
a fin de que tanto los individuos como las instituciones deben inspirarse para hacer prevalecer cada conocimiento y cada derecho a cada persona, para que cada persona sea libre. Esta Declaración Universal va a prevalecer en todas las partes del mundo. La propuesta de generaciones en derechos humanos, esta información fue extraída del documento El concepto de derechos fundamentales y las generaciones de derechos por Fraguas Madurgal Lourdes. Una de las clasificaciones más utilizadas es la llamada general, que fue concebida por primera vez por el profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Karel Basak, en 1979. Este autor considera que en la evolución histórica de los derechos humanos pueden distinguirse 3 generaciones, asociadas cada una de ellas al desarrollo de los 3 grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Siguiendo este criterio, se clasifican en derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación, que serán descritos a continuación. Adelante. Bien, como derechos de primera generación, tenemos a Marianela Aguilar, que en su artículo titulado Las generaciones de derechos, indica que la primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en lo que vendría siendo la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente, como cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de los mismos por parte de las personas. De la misma manera, María Cita, en su artículo denominado Somos humanos, tenemos derechos, manifestó que el Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento o la manifestación de ciertas garantías. Los derechos humanos de primera generación son: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Esos son los derechos civiles. Esos son derechos civiles. Sí. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Sí, es lo que están. ¿Ya? Siga. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le pondrá a ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Y por último, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Esos derechos de reunión y asociación son derechos políticos. Los derechos civiles, ya lo ha nombrado usted, pero los derechos políticos, ¿cuáles serían? Derecho al voto, derecho a la asociación, derecho a la huelga. Esos serían los derechos políticos, ¿sí? Muy bien. Derechos de segunda generación, por favor. A continuación voy a hablar sobre los derechos de segunda generación. Esta segunda generación, según obtenía la información de Frau Lourdes, de un artículo de la segunda generación, estos van a integrar los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos van a tener un rasgo principal,
que sería la intervención directa del Estado como objetivo de paliar ciertas desigualdades y situaciones de necesidad. Estos derechos van a ser, según como lo mencionan las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estos derechos van a ir desde el artículo 22 al 27, que estos van a ser: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a una seguridad social y a obtener mediante esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de una organización y los recursos de cada Estado. Otro va a ser: toda persona tiene derecho sin discriminación alguna o algún salario por trabajo igual. Otro sería: toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Otro sería: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así a su familia, salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y el servicio social necesario. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez. Bueno, esos son ya derechos avanzados. Básicamente los derechos económicos, sociales y culturales, usted se ha olvidado nombrar uno muy importante, que es el derecho a la educación. Derecho me faltan dos. Es el que sigue toda persona tiene derecho a la educación. A la educación debe ser gratuita, al menos que concierte la institución elemental y fundamental. Otro sería, que es el último, sería: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y gozar de las artes y participar en el progreso científico y beneficios que le resulten de eso. Okay. Esos serían todos de los... Derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Básicamente a la salud, a la educación, al trabajo y una vida digna, como vivienda, alimentación, etc. Adelante, sí, tercera generación. Ok, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su artículo sobre la tercera generación de derechos, manifiesta que estos son derechos también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, pues contemplan carácter supranacional como derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Estos derechos se fueron incorporando a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ya que pretenden fomentar lo que es la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Entre las características que resaltan es que estos pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo. Entre los derechos humanos de tercera generación podemos encontrar el derecho al desarrollo sostenido, es decir, a que estos tengan acceso a servicios básicos que garanticen la sostenibilidad del planeta. Entre otros, tenemos a lo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada país puede decidir libremente su condición política y su modelo social económico. No se trata de ausencia de guerra, sino también de fomentar lo que es el diálogo e inclusión. Derecho a la protección de los datos personales, es decir, que cada proceso de información sea seguro para cada persona. El derecho al patrimonio común de la humanidad, y por último tenemos el derecho a gozar a un medio ambiente sano. Cabe recalcar que la lista de derechos humanos de tercera generación no es absoluta, sino todo lo contrario. Esta va a estar en permanente cambio y transformación según se requiera. Siguiente, por favor. Cuarta generación. Bueno, mi tema fue sacado de un artículo del sitio web Unidiversidad. Y bueno, si consideramos los derechos civiles y políticos reconocidos tras la Revolución Francesa de 1789 como derechos de primera generación, los derechos sociales reconocidos a lo largo del siglo XIX como conquistas del movimiento obrero, como derechos de segunda generación y como derechos de tercera generación desarrollados tras las guerras mundiales. Los derechos de la cuarta generación fueron desarrollados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Estos se protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. Se denomina cuarta generación de los derechos humanos a la expansión del concepto de ciudadanía digital, que presenta tres dimensiones. En primer lugar, como ampliación de la ciudadanía tradicional, enfatizando los derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y conocimiento, así como la exigencia de una interacción más simple y completa con las administraciones públicas. En segundo lugar, ciudadanía entendida como lucha contra la exclusión digital a través de la inserción de colectivos marginales en el mercado de trabajo en una sociedad de la información. Y por último, como un elemento políticas de educación ciudadana, creando una inteligencia colectiva que asegure una inserción autónoma a cada país en un mundo globalizado. Los derechos humanos de la cuarta generación: tenemos el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la big data y a la seguridad digital. Los contenidos de los derechos humanos de la cuarta generación aún están en discusión y no presentan una propuesta única. Hay autores que toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al ambiente o concepto de la biotécnica. Otros autores lo relacionan con las nuevas tecnologías, a los derechos a la sociedad de la información. Siguiente grupo, por favor, muchas gracias. Ya, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 y les vamos a hablar sobre los derechos emergentes. El grupo está conformado por mi persona, Kevin Rivera, por Anthony Boada, Cristian Zambrano, Emanuel Moreira, Ángel Alcíbar, Noelia Castro, Michelle Elizalde y por último Isaac Espinosa. Bien, primero que nada voy a definir sobre qué son los derechos humanos emergentes. Bien, para el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, ellos definen a los derechos humanos emergentes como reivindicaciones legítimas de la sociedad civil dirigidas a la formulación de nuevos o renovados derechos humanos. O bien podemos definirlos como derechos humanos emergentes, son como las nuevas necesidades que han surgido luego de que se hayan establecido los derechos humanos adoptados en la Asamblea General desde 1948. No obstante, estos derechos no son precisamente nuevos, son por una parte derechos que surgieron después de los ya establecidos y por otra son derechos que estaban en el olvido o en indiferencia del Estado. El objetivo o lo que pretenden hacer con estos derechos humanos emergentes es acabar con la dicotomía en lo que se ha dividido los derechos humanos y también pone un énfasis en la participación ciudadana, dándole voz a aquellos que no eran tomados en cuenta. Por ello, también se conciben estos derechos como reivindicaciones de la sociedad que aspira a un mundo más justo y más solidario. Ahí sigue mi compañero. Siguiente. ¿Quién sigue? ¿Quién seguía, por favor? Señor Rivera, ¿quién seguía? Anthony. ¿Está? Sí, sí está. ¿Anthony Mero? No, Boada. Ah. No le veo. Adelante.
No nos podemos parar, si no está el señor Boada, ¿era? Sí. Sí, entonces, por favor, prosigan o lean. Entonces, continúo. Se está presentando problemas con el audio. O sea, estaba hablando, pero no se le escucha. Ah, ya. Entonces, por favor, que arregle su problema con el audio. Entonces, continúo, doctora, yo. El siguiente. Ya depende de ustedes, porque sí está aquí, está en el aula, entonces démosle la oportunidad para que hable. Dice que va a salir y volver a entrar a la reunión, doctor. Ah, bueno. Entonces, Para que se lo arregle. Ya, continúe usted. Oh, bueno. Tendremos que, ¿por qué surge el concepto de los derechos humanos emergentes? El reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano es un proceso en permanente evolución y actualización, que avanza en función de las necesidades y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Tenemos que desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tanto España como la sociedad internacional en su conjunto han sufrido transformaciones de gran calado, entre los que están cambios políticos, sociales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos, que han comportado la aparición de nuevos retos que demandan el reconocimiento de nuevos derechos. El concepto de derechos humanos emergentes responde al dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional, de manera que se puede dar respuesta a esos nuevos retos y necesidades. Tenemos entre los valores y los principios de los derechos humanos emergentes el principio de coherencia, el cual promueve y pone de relieve la indivisibilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. El principio de horizontalidad, el cual evita establecer jerarquización alguna en los derechos humanos. El principio de interdependencia y el de multiculturalidad, que reconocen en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos. El principio de inclusión social, el cual implica no solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social, sino también ser aceptado como un miembro más de aquella sociedad. El principio de género, el principio de no discriminación y el principio de participación política. Y el de responsabilidad solidaria, como una exigencia de compromisos respecto de los individuos y de la sociedad. Siguiente. Doctora, buenas, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, disculpe la interrupción, no sé qué pasó con el audio antes. No hay problema, siga nomás. Listo, voy a hablarles referente a lo que es las características de los derechos emergentes. Pues dice que los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos y de derechos parcialmente reconocidos. Derechos recogidos en la normativa internacional y nacional vigente a los que se han añadido nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. Otra característica nos dice que la democracia es el hilo conductor de los derechos humanos emergentes, debido a que es difícil imaginar otro régimen político que pueda ofrecer condiciones más adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos. No hay garantía de los derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Prácticamente un resumen breve de características específicas. Siguiente. Buenos días, doctora. Yo le voy a hablar sobre lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes y por qué se creó. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es un instrumento. Señores, yo les dije que revisaran la triple dimensión de esos derechos emergentes, los derechos nuevos, los derechos ya contemplados y los derechos extendidos. No sé si eso van a verlo, porque ya hemos visto que dos personas han dicho más o menos la misma cosa, entonces vayamos viendo ya los derechos que esa declaración considera nuevos, los derechos ampliados, extendidos y los derechos ya contemplados, pero con nuevas interpretaciones. Entonces, por favor, necesitamos concreción.
¿Hay otra persona dentro del grupo que haya visto esa triple dimensión de los derechos emergentes? Claro, o sea, es que mi compañero George iba a hablar sobre una introducción y de ahí a cada uno de nosotros iba a ampliar el tema sobre cada una de las dimensiones. Ya, bueno, entonces ampliemos el tema ya de una vez porque hemos dado la vuelta hacia lo mismo, entonces ya tenemos claro lo que son los derechos emergentes, qué significa en la evolución del mundo hasta los momentos actuales y cómo la sociedad civil es la que abandera estos derechos emergentes porque son reivindicaciones de ampliación de derechos para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, siga usted, por favor, Elizalde, hablándonos de eso. Buenos días, doctora. Bueno, yo voy a hablar lo de, usted estaba hablando de triple dimensión, que lo primero es derechos nuevos, que sin ningún precedente o en por favor, si se puede arrimar un poco el micro o el micro usted, porque no se oye. ¿Me escucha? Sí. Ya. Bueno, lo de triple dimensión. Primeros derechos nuevos, sin ningún precedente o escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Ejemplos, el derecho a la renta básica, que asegura a toda persona independencia de su edad, sexo, orientación sexual o estado civil, condición laboral, el derecho a vivir materiales de dignidad, a tal fin que se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional, a una carga de los presupuestos del Estado, a cada miembro residente de la sociedad nacional. El derecho a una muerte digna, asegurar a toda la persona el derecho de que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, el derecho a migrar o movilidad universal, que es derecho a toda persona a salir de su país, entrar a otros y establecer su residencia en un lugar de su elección. El derecho a migrar, el derecho a la relación con la orientación sexual. Es el derecho de la autodeterminación personal y diversidad y autonomía sexual. Reconoce a toda persona el derecho a ejecutar su libertad y orientación sexual, así como la adopción sin discriminación. Sí, muy bien. Por ejemplo, yo les puedo decir que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el derecho al trabajo, pero no el derecho a una renta básica. Entonces, eso es una ampliación del derecho al trabajo. Hay personas que están desempleadas y que tienen que subsistir, entonces tienen derecho a que el Estado le provea de una renta que le permita a la subsistencia hasta que consigan un trabajo nuevo, o por ejemplo, adultos mayores que no han podido cotizar, hacer las aportaciones a la seguridad social, entonces tienen derecho a una renta básica que le permita vivir. Entonces eso es un derecho bastante avanzado, que se da en los países europeos, que desgraciadamente aquí en el Ecuador todavía no se tiene. Siga, derechos contemplados. Bueno, los derechos ya contemplados son aquellos que se encuentran sumergidos, pero se busca que con la evolución de la sociedad internacional sean reconocidos y se presenten como necesarios para desarrollar y para potenciar. Podemos diferenciar como derechos con nuevas interpretaciones y derechos con ampliación de contenidos. Los derechos con nuevas interpretaciones podemos mencionar el derecho a la salud, la asistencia sanitaria y los medicamentos, que también asegura el acceso al sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada. También tenemos el derecho a la educación, cuyo concepto fue extendido además al derecho al saber, al conocimiento, a la formación continuada y erradicación del analfabetismo. Asegura una formación de calidad y sin ningún tipo de discriminación. Los derechos con ampliación de contenidos, tenemos el derecho a la seguridad vital, que no solo implica garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino también la seguridad que debe ser extendida como un mínimo vital. Los derechos a la interculturalidad,
cuyo contenido se amplió así garantizando el contenido recíproco y respeto mutuo. Y también tenemos el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Esta información la obtuve de un artículo del Instituto de Decretos Humanos de Cataluña, escrito por Eduardo Galén. Por ejemplo, en estos derechos ya contemplados se matiza lo que es el derecho a la salud. Nosotros podemos acceder a la salud, pero ¿qué hacemos accediendo a la salud y llevándonos una receta? Por eso ellos amplían derecho a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. O sea, no solo el derecho a la salud. Entonces es una ampliación y una complementación del derecho a la salud. Siga. Derechos extendidos. Los derechos han sido extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Por ejemplo, derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Extensión del derecho al matrimonio tradicionalmente reconocido única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer. Este va a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Derecho de voto a las personas migrantes. El derecho universal al sufragio activo y pasivo ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo de todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de residencia o residencia habitual. El presente trabajo fue basado en las fuentes del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y el sitio web Amnistía Internacional. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente grupo. Mecanismos de protección de derechos. A ver, señores, siguiente grupo. Sí, doctor. Doctora, la estudiante Melissa Canto está teniendo problemas con el internet y no puede conectarse a realizar la introducción y el primer tema. Bueno, Está entonces, preguntando qué puede hacer. por favor, que apóyenle ustedes. Está bien que me avise que no puede entrar, pero para que el tema esté completo, apóyenle ustedes en la lectura. No sé lo que le tocaba a ella. Ya le digo que... Ya veo su parte para hacer la lectura. Adelante. A ver, aquí tenemos que analizar qué es el sistema universal de derechos humanos, los sistemas regionales y los sistemas nacionales. Como contextualizar eso primero, el sistema internacional, que es el sistema desarrollado por las Naciones Unidas. Ya, doctora, ya arregló. El primer tema es sistema universal, que lo va a dar ella, pero entonces, voy a empezar con el mío, que es el sistema regional. Ya. Los sistemas regionales de derechos son sistemas de protección de los derechos que en sus respectivas regiones y bajo el paraguas de organizaciones internacionales de carácter regional van a complementar al sistema universal de derechos humanos. Estos sistemas están compuestos por instrumentos y mecanismos regionales que desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos a nivel mundial. Los instrumentos regionales de derechos humanos, como son los tratados, convenciones y declaraciones, van a ayudar a focalizar las normas y estándares internacionales de derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de derechos humanos en regiones específicas. Los mecanismos regionales de derechos humanos, como son las
comisiones, relatores especiales y tribunales van a ayudar a implementar estos instrumentos en todo el terreno. Actualmente van a existir 3 sistemas regionales de derechos humanos principalmente establecidos, como es el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. Esta información fue sacada de la Biblioteca Virtual Yandel, de la Universidad de La Rioja en España y complementada con información de la página web Universal Rights Group. O sea, que se deduce que en Asia no hay todavía sistema regional de derechos humanos. Hay mucha dispersión. En África todavía es incipiente, no está completamente desarrollado, y los más desarrollados son el europeo y el americano. Y el americano pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los 2 organismos más importantes en el sistema regional de derechos humanos americano, que dependen de la OEA. ¿Qué es la OEA? La Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Bueno, seguimos, por favor. Siguiente. Buenos días, profesora. A mí me tocaba dar el tema del sistema universal, solo que se me había ido el internet. Avance. Continúe, sí. Ya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptada en 1948, promueve el respeto a estos derechos, asegurando su reconocimiento y protección a nivel nacional e internacional. Es así como se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos, el cual consiste en un conjunto de mecanismos convencionales y extraconvencionales, orientados a proteger los derechos humanos de todas las personas. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con el Parece que se le fue de nuevo el internet. Bueno, tenemos claro que el Sistema Universal Internacional de Derechos Humanos es desarrollado por las Naciones Unidas y consta de algunos organismos y mecanismos para desarrollar esos derechos. Entonces, después viene el sistema regional, que ya lo dijo el compañero, y pasamos al sistema nacional. A ver, siguiente, sistema nacional. Voy a hablar del sistema nacional de los derechos humanos. Es el reconocimiento y protección a los derechos humanos que informa nuestra Constitución. Podemos constatarlo en varias disposiciones del texto constitucional. Así, al establecer la obligación del Estado de velar por la vigencia y protección de los derechos humanos, dispone que es un deber del Estado respetar los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y garantizar su libertad y eficaz ejercida y el goce de los mismos, así como de los derechos contenidos en pactos, convenios y más instrumentos internacionales. Prevé la directa e inmediata aplicación de los derechos por y ante jueces, tribunales y autoridades y manda a interpretar los derechos en la forma que más favorezca su vigencia, a la vez que prohíbe exigir condiciones o registros no establecidos en la Constitución o la ley para su ejercicio. Enfatiza en que no puede alejarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos. Y por otra parte, dispone que la ley no podrá restringir su ejercicio ni las garantías constitucionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel nacional, ¿cómo aterriza todo este sistema de protección de derechos? Básicamente en las constituciones. Y a raíz de la Constitución aparecen una serie de leyes específicas. Por ejemplo, en nuestra Constitución del 2008, la Constitución ecuatoriana es una constitución completamente garantista de derechos. Tiene derecho hasta la naturaleza, o sea, es una constitución donde todos tenemos derechos y que eso después ya se traduce en otras leyes. Por ejemplo, el derecho de la niñez y adolescencia ya específicamente se traduce en la ley de la niñez y adolescencia, y así sucesivamente. Y ya diríamos el órgano operativo de si hay alguna violación de derecho dentro diríamos de cada nación, en específico en Ecuador,
pues estaría la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos concretos que se han vulnerado, ¿sí? Y después ya pasa a otras instancias. Si las instancias nacionales no logran restituir esos derechos, pasa a instancias internacionales, por ejemplo, a instancias regionales. Entonces va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o hasta el sistema internacional, hasta La Haya, hasta el Tribunal de La Haya en Ginebra. Por ejemplo, hay muchos casos que los ciudadanos han denunciado al Estado porque han desaparecido personas. Un caso emblemático son, por ejemplo, los hermanos Restrepo, que ustedes habrán oído hablar de ellos, que desaparecieron hace como 25 años. Nunca aparecieron, pero los padres emprendieron una denuncia al Estado que llegó hasta las más altas alturas, hasta el sistema regional y hasta el sistema internacional, y el Estado tuvo, obviamente no pudo restituir la vida de esos hermanos, 2 hermanos que murieron, nunca se supo dónde porque ni siquiera aparecieron los cuerpos, pero le restituyó económicamente el Estado a la familia. Entonces, así funciona el sistema, o sea, va por niveles, nivel nacional, regional e internacional. Veamos qué son convenciones, pactos y tratados. Siguiente. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el sistema de protección de los derechos humanos. La información es recuperada de la página de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Primero tenemos lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Bueno, no vamos a meternos directamente en lo que es cada uno, porque eso es lo que vamos a tratar el próximo día, en el próximo taller. Vamos a ver algunos pactos, algunas convenciones, algunas declaraciones que ustedes van a tener que analizar. Yo lo que quiero que ustedes me indiquen qué son esos pactos, qué son esas convenciones y qué son esas declaraciones. Eso es lo que quiero que quede bien claro para todos. A ver, ¿alguno otro miembro del grupo que pueda decir eso? ¿Qué diferencia hay entre un pacto? Bueno, convenciones, pactos y tratados son parecidos, y el denominador común, ¿cuál es? Que son vinculantes. ¿Y qué significa que son vinculantes? Que son obligatorios, de obligatorio cumplimiento para quien los suscribe. Por ejemplo, si el Ecuador suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño, entonces tiene que cumplir. ¿Y cómo se cumple? Haciendo una ley en el Ecuador que vele por los derechos de la niña y adolescencia, y eso es lo que ocurrió. El Ecuador firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1979, creo, y desde ahí empezó a gestarse lo que sería después la Ley de la Niñez y Adolescencia, el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, esos convenciones, pactos y protocolos son de obligatorio cumplimiento. En cambio, las declaraciones, ¿qué son? Las declaraciones simplemente son recomendaciones para que los estados orienten sus políticas, o sea, son recomendaciones, nada más, recomendaciones. Porque no obligan, o sea, no tienen ningún obligatorio cumplimiento. Entonces, realmente, pues, las declaraciones son muy importantes, como la Declaración de los Derechos Humanos, pero no obliga a ningún estado. En cambio, convenciones, pactos y protocolos sí, porque incluso hay medidas que se llaman salvaguardas, que son como multas, si no se cumple, o sea, porque se ponen unas metas que tienen que cumplir los estados, y si no se cumplen esas metas, hay multas. Entonces, por eso es importante estas convenciones, pactos y tratados. Eso es lo que yo quería que quedara claro. Después ya el próximo día vamos a ver, ustedes han investigado, me parece muy bien, vamos a profundizar eso el próximo día. ¿Alguna otra persona del grupo que quiera decir algo?
porque solo ha hablado 4 personas. ¿Quién más está del grupo? Doctora, yo voy a dar la definición de tratados y de pactos. Ya. Según la página Wipolex, que es una página y organización de investigación sociopolítica, la Convención de Viena de 1969 define un tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos. Y con independencia de denominación particular. En primer lugar, tiene que ser un instrumento vinculante, es decir, las partes contratantes están comprometidas a crear derechos y obligaciones legales. En segundo lugar, el instrumento debe ser celebrado por los estados u organizaciones internacionales, con el poder de establecer tratados. En tercer lugar, debe estar regido por el derecho internacional. Por último, el compromiso debe hacerse por escrito. ¿Ya? Y en cuanto a los pactos son acuerdos. Acuerdos, alianzas, tratos o compromisos, cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Un ejemplo de los pactos más importantes con relación a los derechos humanos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que lo analizaremos después. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo en este grupo? Ya estamos terminando. Vamos a darle espacio también. Yo les voy a hablar acerca de la definición de los mecanismos. No lo escuchamos. Perdón, ¿qué dijo, doctora? Defina rápidamente lo que tenga que decir para darle... Los derechos humanos se fundamentan... Ya, los derechos humanos se fundamentan en normas propias que forman parte del derecho internacional, del cual todas las personas son sujetos como titulares directos de los derechos humanos, no solamente los estados, con capacidad para hacerlos valer en instancias internacionales. Estas normas se encuentran en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional sobre Refugiados, que en la actualidad son aplicables de manera simultánea para la protección de los derechos humanos en todas las circunstancias. Las características que deben cumplir estos mecanismos de protección son las siguientes: reconocer las normas internacionales de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno, respetar y garantizar todos los derechos humanos. La tercera es el ejercicio de todos los derechos humanos sin discriminación alguna. La cuarta, adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos que se disponga, incluyendo los internacionales, para garantizar los niveles esenciales de cada uno de los derechos humanos, cuyo ejercicio o satisfacción es de cumplimiento estricto, sin excusas de ningún tipo. La quinta es vigilar de forma constante la situación real de cada uno de los derechos humanos y la medida en que todas las personas los disfrutan o no. Y la última es garantizar recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes que amparen a las personas contra actos que violenten sus derechos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más del grupo? Yo, por favor. Muy breve, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los protocolos. Los protocolos es la variación, es la aprobación de un tratado o pacto de derechos humanos. Es allí donde se agregan los protocolos facultativos. Es decir, son mecanismos jurídicos que complementan el tratado en diversos temas y en muchos casos agregan un procedimiento para la aplicación y puesta en marcha del tratado. Existen dos protocolos: los acuerdos establecidos por varios estados para modificar un tratado y los facultativos que no obligan de inmediato a los países que han ratificado el tratado original. Por ende, un protocolo facultativo establece sus propios mecanismos de ratificación independientes del tratado que complementan, como por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños tiene dos protocolos: el protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados
y el otro que es el protocolo facultativo sobre la venta de niños a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía. Ok. Muy bien. Muchas gracias y vamos al último grupo, por favor. Sean breves pero precisos. Adelante. Bueno, buenos días, profesora. Nosotros somos el último grupo y le vamos a hablar sobre los derechos de los animales. A continuación, mi compañero. Buenos días, doctora. Yo les voy a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y por las ligas nacionales afiliadas, tras la tercera reunión sobre los derechos del animal realizada en Londres, del 21 al 23 de septiembre de 1977. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978, es decir, un año después, por la Liga Internacional, las ligas nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, y posteriormente por la ONU. En el preámbulo, o los aspectos considerados para los 14 artículos en los cuales se refieren a los derechos de los animales, se considera lo siguiente: considerando que todo animal posee derechos, considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales, considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, considerando que el respeto hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, y considerando que la educación implica enseñar desde la infancia a observar, comprender y respetar y amar a los animales. Esta información fue sacada de la Fundación Affinity, publicada en el 2015. Mi compañero Jean-Pierre es el siguiente, que va a dar como un breve resumen de todos los artículos, pero por temas de salud tuvo una cita médica, me dijo que sí los podía dar, ya que tiene mucha relación. Un breve resumen de los 14 artículos. En sí, los 3 primeros artículos van a expresar lo que es la universalidad de estos, al otorgar a cada organismo vivo que no sea vegetal ni humano. Se exige que cada ser humano que puebla la Tierra debe respetar estos derechos, por el hecho de compartir la misma biosfera. Del artículo 4 al 11º manifiesta los principios que guían la expresión de los primeros derechos, desde la libertad de reproducción hasta el modo de uso por los seres humanos sobre ellos. Y los últimos 3 artículos exigen a los entes gubernamentales a observar estos estatutos. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la situación actual y vulneración de los derechos en los animales silvestres. El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha propuesto varias campañas, como la de Protege Ecuador, la responsabilidad es de todos, con el objetivo de informar a la población sobre las especies en peligro de extinción y fomentar su protección. El Ecuador posee un gran número de fauna silvestre. Sin embargo, muchas especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción, por diferentes razones. Entre las causas directas están la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, la sobreexplotación, el tráfico ilegal de especies y la introducción de especies exóticas. En total, 1.252 especies de vertebrados se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza, de las cuales 217 son especies de mamíferos, 238 son aves, 276 son reptiles y 521 son especies anfibios. En la actualidad, el Ministerio de Ambiente del Ecuador tiene varias estrategias nacionales para la conservación de algunas especies en peligro, como son el oso de anteojos, el cóndor andino, el águila pía y el tapir. De igual forma, se busca conservar el hábitat de estas especies a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Este proceso, sin embargo, no se puede realizar sin el aporte de la población. Por ello, cada uno de los ciudadanos debemos de poner de nuestra parte para conservar a las diferentes especies animales. Algunos ejemplos de animales en peligro de extinción son la ballena azul, la cual está ubicada en la costa continental. Esta está protegida por la legislación ecuatoriana según el Acuerdo Ministerial número 196, mediante el cual se estableció como refugio de ballenas todas las aguas territoriales ecuatorianas, que son alrededor de 200 millas náuticas, y se declaró como santuario de ballenas a la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos. Tenemos también al oso anteojos, que se ubica en la Sierra, Amazonía y en las estribaciones de los Andes, cuya principal amenaza son la pérdida de hábitat y la reducción de su población por la cacería. Su plan de conservación prohíbe por tiempo indefinido la captura, cacería, comercialización y transporte de especímenes vivos, elementos constitutivos y productos de esta especie. Tenemos también el cóndor andino, que se encuentra en la sierra. Este está considerado como una especie en peligro crítico de extinción y se encuentra dentro del libro rojo de las aves del Ecuador y registrado en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, lo que significa que su comercialización está prohibida. Y tenemos también a la víbora de Manabí, cuya amenaza es la destrucción y fragmentación de su hábitat. Las medidas de conservación de esta especie se enfocan a proteger su hábitat mediante la creación de áreas protegidas dentro del sistema nacional. Bueno, Muy bien. pues... Muy bien. Sigamos, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre un resumen de los derechos de los animales domésticos. Entonces, en Ecuador, el 1 de octubre del 2015, esto se estableció una ley orgánica del bienestar animal, denominada LOBA, donde aquí se muestra, o sea, el código que deben tener todos los animales, ya sean domésticos, de granja o de cualquier índole. Entonces, aquí es un conjunto de leyes donde, o sea, esto fue un debate en la Asamblea Nacional. Entonces, como para resumir el Código Penal, las obligaciones, las prohibiciones, los derechos, entonces tenemos que como principal, otorgar condiciones de vida adecuadas a las características del animal. Educar y socializar, interactuar con la mascota en la comunidad, y esto es muy importante, ya que son los casos que más se dan a nivel del Ecuador, que es cuando una mascota puede atacar a una persona. Mantener únicamente el número de perros que las normas de bienestar animal permiten. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, depende de tu economía, se puede criar a un número específico de mascotas, porque hay algunos casos en que hay personas en que no tienen lo suficiente, pero tienen perros abandonados, y otros sí los tienen con todas las comodidades posibles. Recoger y disponer sanitariamente los desechos del animal. Esto se refiere a cuando a una mascota, aquí esencialmente los perros se los saca a pasear, para ya sea a un sector público. Cuidar que los perros no causen molestias a los vecinos. ¿Ya? Por eso, por una parte, las principales que se destacaron en lo que sería en el OVA. Ahora las provisiones, que esto es lo que más destaca: maltratar o golpear el animal, abandonar o mantener en estado de aislamiento, encadenar, enjaular o confinar permanentemente en terrazas, patios, balcones o similares. Esto es lo que más se da, y en este caso se puede denunciar a la persona si es que está causando este problema. Envenenar masivamente perros propios o ajenos. Esto también se ha dado en algunos casos en Ecuador, cuando comienzan a matar masivamente a perros y se descubre el autor principal. Usar la imagen de los perros para simbolizar maldad, agresividad o peligro. Bueno, también podemos, una vez dicho esto,
una vez hecho esto, cuando no se cumple todas estas leyes que se pusieron, puede existir un código penal, pero para que esto exista, debe haber también cierto número de leyes anteriores que permitan la actuación de esto mismo, o sea, de estos códigos penales. Entonces, como principio tenemos que cuando una persona recibe un código penal es cuando se prohíbe la tenencia de animales domésticos y domesticados en bienes declarados en propiedad horizontal. Esto en propiedad horizontal se refiere a que cuando hay departamentos, entonces esto no es propiedad tuya, solo estás alquilando y esto está prohibido. Entonces puedes recibir una sanción. Okay. La zoofilia, que en este caso es recientemente se ha puesto como parte debido a que ha habido muchas acusaciones por parte de actos sexuales y daños a las mascotas por personas. Entonces, muy bien. Una vez dicho yo creo que esto, ya está claro esa parte de animales de compañía o mascotas. Pasemos, ya se nos acaba el tiempo, pasemos a otro aspecto que haya que analizar. Por favor, siguiente. Listo, gracias. Sí, buenos días. A mí me toca sobre situación actual y vulneración de los derechos de los animales para el consumo humano, específicamente en los camales. Los animales destinados al consumo humano tienen sus propios derechos. Desde 1995 y tras la incorporación del derecho comunitario al ordenamiento jurídico español, cuentan con una legislación específica que protege a los animales y evita cualquier dolor o sufrimiento innecesario durante su sacrificio o matanza. En los últimos años, la matanza de ganado ha venido siendo objeto de críticas desde los partidarios del reconocimiento de derechos de los animales. Pese a los grandes descubrimientos sobre los demás animales con los que coexistimos, aún las reses son considerados objetos o cosas de los cuales pueden ser susceptibles de apropiación y destrucción conforme a la utilidad económica que obtienen los humanos de ellos. El derecho de los animales abarca desde la condición de estabulación hasta la de transporte y sacrificio. La norma en cuestión deroga una anterior de 1987 que regula el aturdimiento de los animales previo al sacrificio, por su falta de adaptación y por no regular los requisitos fuera de los mataderos. Para llevar a cabo esta matanza en los camales se necesitan algunos requisitos para los mataderos, que son como que deben cumplir diversos requisitos que son objetos de inspección y control. Así también se establece que la construcción y las instalaciones, los equipos de los mataderos deberán tener un funcionamiento bueno y deben de ser los adecuados para no ocasionar a los animales agitación, dolor o sufrimientos inevitables. También los animales tienen algunos derechos antes del sacrificio, que uno es como regla general a los animales que han sido criados y mantenidos para la obtención de carnes, deben aplicárseles reglas específicas durante su desplazamiento, estabulación, sujeción, aturdimiento, sacrificio y matanza, a fin de evitar agitación, dolor o sufrimiento. Y a los animales procedentes de terceros países, el certificado sanitario deberá complementarse con una certificación que manifieste que ha sido sacrificados en condiciones al menos equivalentes a nuestra normativa. Algunos animales tienen incluso prioridad para el sacrificio inmediato. Los locales de estabulación deberán contar con suelos que reduzcan al mínimo el riesgo de resbalar y que no causen heridas a los animales que están en contacto con ellos. Los derechos de los animales se han de respetar escrupulosamente antes de su sacrificio y cuando no se sacrifiquen de inmediato, después de su llegada a las instalaciones de sacrificio, deberán tener constantemente a su disposición agua potable y entre otras cosas. En Ecuador, para ejecutarlos en los camales, en un tiempo se les hacía dormir para así poder matarlos y que no sufran. Sin embargo, ahora se les encierra y se deben de usar las medidas adecuadas de bioseguridad, además que para poder matarlos se necesita una guía que les proporciona Agrocalidad, que es una agencia de regulación y control fitosanitario, para ver si se cumplen los requisitos para ejecutarla. También una de las cosas que se han implementado es que antes se dejaba entrar a cualquier persona a los camales y ahora no. Esto lo obtuve del periódico Consumer de España y de una fuente primaria de una persona que trabaja en un camal aquí en el cantón donde yo vivo. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Buenos días, doctor.
directora, yo le voy a hablar sobre la situación y vulneración de los animales para la recreación. Los animales para la recreación son aquellos que encontramos en circos, corridas de toros, peleas de gallos y peleas de perros. Estos tienen dos vías de origen. Son animales nacidos en cautividad o son animales secuestrados de su hábitat original por redes ilegales de tráfico de animales. El comportamiento de estos animales está lleno de características anormales como automutilaciones, golpearse la cabeza, balanceos, morder los barrotes de las jaulas y comportamiento estereotipado, es decir, moverse de lado a lado de manera repetitiva. Presentan diversos problemas que impiden su bienestar, debido a viajes muy largos, estancias cortas en cada lugar, alojamiento portátil, periodos largos de tiempo dentro de los vehículos utilizados para el transporte, peligro público, ya que los animales están muy próximos a las personas, exposición a climas inadecuados, desarrollo de enfermedades, conflictos de custodia de animales y casos de mala práctica en veterinaria. En países como Canadá, Suecia, Dinamarca, Bolivia, Austria, Perú y Grecia, la exhibición de animales en el circo está prohibida por ley. Ciudades como Buenos Aires y Sao Paulo contemplan esta prohibición en sus ordenanzas municipales. Actualmente en Ecuador no existe esta prohibición, pero existen sanciones para las personas que realicen peleas de perros con pena privativa de libertad entre 6 meses a 1 año. Esta información fue recopilada de press.com y fue escrita por Brenda Glade Fuentes. Gracias. Muy bien, por último, animales de laboratorio. Sí, ya. Yo les voy a hablar sobre los derechos, la experimentación con animales y la bioética en experimentación animal. La experimentación con animales. La experimentación es un método científico que tiene como objetivo el empleo de animales para los experimentos científicos. No es un método recomendado, pero siempre existen alternativas en experimentación con el mismo nivel de evidencia científica. Pero en determinados casos es necesario su uso, ya que no puede realizarse los experimentos con humanos. La mayoría de los animales utilizados para la investigación son por la raza, por el propósito específico en las pruebas. Y pocos animales son utilizados para la experimentación. Estos son criados en el medio silvestre. En la experimentación animal se usan animales para la investigación básica, como los estudios de comportamiento y genética, mientras que otros ensayos con animales se llevan a cabo en beneficio de los seres humanos. En la realidad, la experimentación animal sigue desempeñando un papel importante de primer orden. Este concepto fue obtenido de un ensayo publicado por la Comisión de Ética de Investigación de la Universidad de Murcia. La bioética en experimentación animal. Se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Solo se podrán utilizar animales cuando su uso esté justificado por la finalidad que se persigue, valorando su oportunidad siempre en términos de potenciales benéficos. El objetivo y la finalidad de esto es establecer las normas aplicables para la protección de los animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la educación y la docencia. Para ello, se regula lo siguiente. A. El reemplazo y reducción de la utilización de animales en procedimientos y el refinamiento de la cría, el alojamiento, los cuidados y la utilización de animales en tales procedimientos. B. El origen, el mercado, los cuidados, el alojamiento y la eutanasia de los animales. C. Las actividades de los criadores, suministradores o usuarios. D. La evaluación y autorización de proyectos en cuyos procedimientos se utilicen animales. Tiene como finalidad asegurar dicha protección y en particular que A. El número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando en posible los métodos alternativos. B. No se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero. C. Se debe evitar toda duplicación inútil de procedimientos. Y D. Los animales utilizados, criados o suministrados concedan los cuidados adecuados. Este concepto fue obtenido de un ensayo publicado por la Comisión de Ética de la Investigación de la Universidad de Murcia también. Y para terminar, tenemos también los conceptos de las 5 libertades, que son A. Los animales no padecerán hambre ni sed. B. Los animales no van a sufrir malestar físico ni dolor. C. Los animales no van a sufrir heridas ni enfermedades. D. Que estos puedan ajustarse a un comportamiento normal y esencial. Y E. Que los animales no van a sufrir miedo ni angustia durante la experimentación. Esto con el concepto de las 3 R, que consiste en el reemplazo, la reducción y el refinamiento,
han sentado las bases para el estudio y el mejoramiento del bienestar animal en la experimentación con animales. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los derechos animales en Ecuador. En Ecuador, el 1 de octubre del 2015 se estableció que la propuesta de la Ley Orgánica de Bienestar Animal, LOBA, sea parte del Código Orgánico del Ambiente, COA. Ese día, este conjunto de leyes fue tratado en primer debate en la Asamblea Nacional. Según Pedro Vocero Bermeo de Loba, los perros y los gatos son los que más consideraciones tienen dentro de la propuesta, pues asegura que son los más cercanos a los seres humanos. Sin embargo, con la inclusión de la LOBA en el COA, algunas de las propuestas se modificaron. En Quito, rige desde el año 2011 la Ordenanza Municipal número 0048 que controla la tenencia de animales en el distrito, pero a decir de Ávila, el bienestar animal no reconoce la calidad del animal como sujeto de derecho, sino que está para establecer ciertos niveles de tratamiento para que no se les genere sufrimiento. Uno de los avances que ha logrado LOBA en la inclusión en el COA es que se permitirá el transporte de los animales en las cabinas junto a sus dueños. En el caso del transporte público, si el animal está registrado, esterilizado y vacunado, podrá viajar en el compartimiento con su titular pagando un ticket extra. Los animalistas promotores de LOBA trabajan en conjunto con la Asamblea Nacional para que se incluya el tema en la educación. La propuesta es añadida en la malla curricular a una materia sobre empatía con los animales y naturaleza. En la actualidad es novedoso abordar el tema del maltrato como una cuestión jurídica. En nuestro país, el Poder Legislativo ha requerido un amplio periodo de tiempo para comprender que el comportamiento humano puede mutar al punto de afectar la integridad física de un animal, lo que necesariamente conlleva la creación de un tipo penal expreso. Con la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, promulgada en el Registro Oficial Suplemento número 107 de 24 de diciembre del 2019, se realizaron diversas modificaciones sustanciales en materia penal, entre las cuales constan la creación de varios tipos de penales para precautelar los derechos de los animales. Los principales cambios que brinda la reforma diseñada se reflejan en lo siguiente. En lo que es maltrato animal con lesiones, maltrato animal con muerte y peleas de perros, antes se consideraban de tipo contravención y ahora se consideran de tipo delito, pasando de sanciones de simplemente horas y trabajos comunitarios a meses de prisión. Y si presenta agravantes, a años de prisión. En lo que es zoofilia, abandono y maltrato animal, antes no tenían ningún tipo de contravención y por lo tanto ninguna sanción. En cambio, con la reforma, ya la zoofilia es considerada como un delito y el abandono y maltrato animal son consideradas como contravenciones. Ya también pasando de años de cárcel o meses de cárcel y las dos últimas contravenciones de horas de trabajo comunitario. Esta información la saqué de El Comercio en el año 2016 y en Reformas del maltrato animal en el Código Orgánico Integral Penal obtenido de Derechos de Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado el tema. Realmente es un tema muy largo. Les agradezco a todos los que han tenido la paciencia de quedarse. Y nos veríamos el próximo día. Yo no sé si va a ser el miércoles o el jueves. Les diré exactamente el día que vamos a tener el taller. Y estarán pendientes a su aula virtual porque ya le vamos a ver, vamos a subirle la tarea de la exposición para que ustedes vayan poniéndose al tanto de cuál va a ser la próxima exposición que se haría dentro de los siguientes 15 días. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.